Hola, bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar a trabajar un cuello Mao para camisa. Lo que tengo aquí es una camisa que está ya preparada. Estaría lista para sacar el patrón del cuello. Lo que yo os recomiendo es que probéis primero la prenda sobre la persona y comprobéis que efectivamente el cuello le vale. Yo en este caso voy a necesitar hacerle un pequeño arreglo porque considero que esto de aquí está demasiado arriba. Más o menos yo me lo bajaría como a esta altura. Necesita un pequeño ajuste. Por eso es importante trabajar el patrón del cuello una vez que hayamos probado la prenda para no llevarnos sustos a última hora. Bueno, pues con este pequeño arreglo que yo le he marcado, que iría más o menos por aquí, el resto del cuello no lo voy a tocar, tendría que encararlo y trasladarlo al otro lado para que sea simétrico. Trazaría mi nueva línea de cuello y a partir de ahí ya vamos a empezar a trabajar con el patrón del cuello. Para encarar una pieza con la otra, lo que haremos será juntarlo por el hombro y vamos a poner alfileres siguiendo las marcas antiguas, haciendo que nos coincidan. Pero vamos a pasar hilos flojos por esta nueva línea que habíamos trazado. Y pasando hilos flojos, lo que vamos a conseguir es que calcaremos este arreglo de aquí a este otro lado y nos quedará perfectamente simétrico. Es importante hacer esto puesto que es un cuello y es lo que más se va a ver en una camisa, así que es importante prestarle atención a los detalles. Ahora lo separamos y cortamos los hilos cuidando de no hacerle ningún piquete a la tela. Voy a retirar las marcas antiguas para no confundirme. Y para que nos cueste menos montar el cuello, yo lo recortaría todo a 2 centímetros. Ahora lo que vamos a preparar antes de hacer el patrón del cuello, lo que vamos a hacer es terminar esta pieza de aquí. Esto que veis aquí es el cruce. Este lado va montado uno encima de otro y es donde se ponen los botones. Así que lo que vamos a hacer es terminarlo. Básicamente lo que hacemos es doblarlo de modo que nos quede de esta manera y por aquí vamos a pasar un pespunte con la máquina de coser. Este sería el derecho y aquí se nos vería una costurita. Pero antes de hacerlo del todo hasta arriba hay que rematar bien la parte superior. Y la parte superior no la vamos a hacer así, sino que la vamos a doblar del revés. Así. Y por la parte en la que tenemos nuestras marcas, que es por donde va cosido el cuello, esto lo vamos a coser así, justo a la inversa de cómo nos tiene que quedar, porque luego esto nos da la vuelta y se nos tiene que quedar así rematado. Esto dobla así, pues lo damos la vuelta justo del revés. Y justo por aquí, que es por donde están mis hilvanes, lo hilvano y lo coso y lo dejo súper bien rematado porque aquí vamos a tener que hacer unos piquetes muy profundos en la tela y necesitamos que esté perfectamente cosido. Bueno, pues ya lo hemos cosido y ahora que lo hemos cosido vamos a cortar desde aquí hasta justo donde hemos terminado nuestra costura. Y esto lo que digo siempre cuando hay que hacer piquetes profundos es que hay que llegar hasta la costura, si os quedáis antes no os va a quedar bien. Y justo hasta ahí. Esto lo vamos a reducir un poquito y ahora le vamos a dar la vuelta. Con la ayuda de una tijerita le sacamos un poco el piquito y esto nos tiene que quedar así. Si no habéis llegado hasta el final os quedará aquí un pliegue y eso no puede quedar así porque queda muy feo. Así que así, hasta el final. Y una vez que tenemos ya esto, ya sí que podemos terminar de coser todo nuestro cruce, que iría por aquí, cosiendo muy al filo. Bueno, pues eso hay que hacerlo por los dos lados. Una vez que lo tenemos preparado, tocaría coserlo con la máquina de coser. Y como este es un pespunte que va a ir visto, yo he elegido una puntada bastante larga, al 3,5 de 4 que tiene mi máquina. Bueno, ¿y para qué hemos hecho todo esto? Esto que tenemos aquí es ya preparado, me vais a perdonar que la camisa no es de la talla del maniquí, pero bueno, para el ejemplo se entiende. Nuestro cuello va a ir fijado a esta pieza de aquí, es decir, que además va a terminar aquí. Un cuello Mao no monta un trozo encima de otro, por eso hemos tenido que rematar
primero la parte del cruce, puesto que ahí no llega a nuestro cuello. Y ahora que ya tenemos preparado esto, ya podemos medir el recorrido de nuestro escote para saber cuánto nos tiene que medir nuestro cuello. Vamos a coger nuestro metro y vamos a medir todo el recorrido. A mí me sale 43 centímetros. Pues ahora vamos a trazar el patrón de nuestro cuello. Yo he medido 43. Voy a dibujar la mitad del cuello, es decir, voy a hacer un cuello que mida de largo 21,5. Y lo que vamos a hacer va a ser doblar un papel por la mitad. Con una escuadra, escuadramos justo en el doblez y trazamos una línea que me mida, en mi caso, mis 21,5. El cuello Mao aproximadamente suele tener entre 2 y 3 centímetros de altura. Yo voy a coger un término medio, le voy a dar 2,5 centímetros, pero vosotros podéis escoger lo que queráis. Lo mido un par de veces para que me quede una línea perfectamente paralela a la de arriba. Y 21,5. Y ahora, si tenéis una regla de curvas, os ayudará. Y trazáis la curvita de vuestro cuello. Bueno, pues ahora lo vamos a recortar. Le ponemos unos pocos alfileres para que no se nos vaya y lo recortamos. Lo recortamos doble. Pues ya tenemos trazado el patrón entero. El problema es que si yo ahora mismo esto lo traslado a la tela, con esta forma, nos va a quedar un poco raro. El cuello Mao, para que no quede muy desbocado, hay que darle un poquito de formita. Es decir, esta parte de aquí, que es la parte más larga, es la que va a ir pegada a nuestro cuello. Esta parte no se puede tocar porque tiene que medir una medida muy concreta, que es esta. Sin embargo, esta de aquí necesitamos que sea un pelín más corta de lo que es, para que el cuello no nos quede demasiado feo. Esto que estoy marcando aquí es el centro del cuello. Y en principio no lo vamos a tocar. Volvemos a doblar el cuello por la mitad y vamos a trazar unas cuantas líneas más o menos a la misma distancia y tampoco hay que pasarse, con 2 o 3 es suficiente. Y la vamos a cortar dejando un piquito para que no perdamos piezas. ¿Veis? Estos son los cortecitos que he hecho. Ahora lo que vamos a ir haciendo es ir metiéndonos un poquito, haciendo esto un poquito estrecho. Yo lo que estoy montando es una pizca, 1 o 2 milímetros. No hay que pasarse metiendo un montón, simplemente muy poquito. Y es ir haciendo lo mismo con todos los cortes que hemos hecho. Y así es como nos tiene que quedar nuestro cuello. Ahora lo que vamos a hacer, no nos vamos a ir a la tela a decir, ¡hala, venga, esto ya está, ya lo hago, lo coso! Porque podemos habernos equivocado en el cuello. Podemos haber medido mal, que este cuello nos quede largo o nos quede corto. Entonces esas cosas es difícil de solucionar en la tela. En el caso de que nos suceda algo de eso, lo que haremos será aumentar o disminuir el patrón por este lado, por el centro. Es mucho más fácil quitar un rectángulo o añadir un rectángulo que corregir esto de aquí de la curva, y esto se hace en el patrón. También puede pasar una cosa, que esta curva que le hemos dado sea mucha o muy poca. Entonces, antes de ponernos a trabajar con la tela y arriesgarnos a fracasar y a tener que tirarlo, lo que vamos a hacer es comprobar que este patrón, así tal cual, nos queda bien en nuestra camisa. Así que lo que vamos a hacer va a ser ponerlo justo en el borde de nuestras marcas, los hilos flojos, lo que hayáis pintado, las marcas que tengáis hechas para poner el cuello. Primero fijamos el centro y después fijamos este trozo de aquí y rellenamos el resto de los huecos. Y una vez que lo tengamos, nos vamos al maniquí o en su defecto a una persona y comprobamos que este cuello queda bien. Una vez que lo tenemos puesto, vamos a comprobar un par de cosas. Bueno, la primera, que el largo que le hemos dado ha sido el adecuado. Y la segunda es que quede bien. Más o menos, porque esto es un papel y bueno, no va a quedar perfecto como un cuello en tela, pero para que os hagáis una idea, aquí comprobáis que la forma que le habéis dado, el tamaño, que os gusta.
porque a lo mejor podéis decir, ay, pues es que esto me parece muy ancho o muy estrecho. Pues aquí ya podéis variar y decir, darle algún centímetro más de alto o hacerlo un poquito más finito. En esta parte del proceso todavía estáis a tiempo de pulir esos detalles. Y la segunda cosa que hay que comprobar es que no se nos ahueque mucho de aquí. Si esto queda muy ahuecado, significa que habría que hacerle algún cortecito más, como los que hemos hecho anteriormente, para subsanar ese error. Y bueno, pues lo volveríamos a probar y así sucesivamente hasta que demos con el cuello que a nosotros nos gusta. Bueno, pues ya tenemos sacado nuestro patrón. En el caso de que le hayáis dado medida de más o de menos, lo solucionaríamos haciendo un cortecito aquí. ¿Que os habéis pasado de largo? Por ejemplo, os sobra 1 centímetro en total del cuello, sería medio a cada lado. Dibujaríamos aquí y aquí, aquí y aquí. Cortaríamos por aquí y lo pegaríamos. Y ya tendríamos el cuello reducido en esa medida de la que nos hemos pasado. ¿Qué es al revés? Pues cortáis por el centro y le añadís un rectángulo que mida el faltante que teníais en el patrón. Con la tela doble ponemos el patrón encima y le damos nuestro margen de costura por todos los lados. Yo siempre utilizo 2 centímetros de margen de costura por posibles errores y porque, bueno, cuando se trabaja en modo principiante y en modo no industrial, pues se deja siempre un poquito más por posibles errores. Entonces yo os recomiendo dejar 2 centímetros. Os recomiendo también que esto, si la tela va a ser lisa, que lo pongáis al hilo, pero si la tela es de rayas o cuadros, podéis ponerla a contrahilo o incluso al bies para que el dibujo pues tenga otra forma. Y ahora esto habría que entretelarlo. Esta tela es bastante gordita y no necesita entretela. Yo aún así lo voy a entretelar para que lo veáis. La entretela solamente va a ir pegada a uno de los lados, así que no es necesario poner la entretela doble, simplemente hay que sacar una única pieza. Lo fijamos un poco con unos alfileres y vamos a recortar por todo lo que es el borde. Es importante que la entretela esté contenida dentro de los márgenes de costura, porque si entreteláis solamente este trocito, cuando lavéis la camisa, al no estar sujeto por las costuras, se os puede despegar y se os puede arrugar por dentro del cuello y eso quedaría feísimo. En el canal ya he grabado un vídeo dedicado a las entretelas, los tipos que hay, dónde se ponen, cómo se ponen, así que ahora mismo no lo voy a contar en el vídeo. Os dejo el enlace en la descripción por si tenéis alguna duda y no sabéis cómo se pone la entretela, para que lo veáis y la pongáis correctamente. Bueno, pues ya tenemos nuestras 2 piezas de cuello, la de la entretela y la que no tiene entretela. Así que ahora vamos a poner derecho contra derecho, de modo que la entretela la estamos viendo, está aquí. Esto es la entretela y vamos a ir haciendo esta costura. Empezamos aquí cuando se acaba la tela y vamos a hacer todo este recorrido de aquí hasta que se acabe la tela. Este trozo de aquí abajo lo vamos a dejar abierto porque es el que va a ir unido al cuello de nuestra camisa. Y ahora vamos a coserlo con la máquina de coser. Y ahora que lo hemos cosido, para que nos dé bien la vuelta, no podemos dejar todo este margen de costura así. Lo que vamos a hacer va a ser recortarlo bastante apuradito. Y ahora ya le vamos a dar la vuelta a nuestro cuello. Para que nos quede asentadito y nos quede perfecto, esto hay que hacer una cosa que se llama cantear. Es decir, esto es el canto, bueno, pues ponerlo bien para que quede asentado y eso hay que hacerlo a mano e hilvanando. Importante saber que esta costura de aquí no se debe ver, es decir, que el lado que está mirando hacia afuera, hacia el exterior, no puede tener esta costura, sino que habrá que desplazarla de modo que quede metida en la parte que toca con nuestra piel, es decir, la que no vemos. Otra de las cosas también que es importante saber es que tenemos entretela en uno de los lados. La entretela va siempre puesta en el lado que se ve, es decir, en el exterior. Así que si nosotros doblamos esto así, y este es el lado de la entretela, la costura tendremos que hacer así. Y con un hilo de hilvanar lo vamos asegurando. Si es necesario, podemos sacar la costura con la aguja. Bueno, pues esto lo vamos a hacer a lo largo de todo el cuello. Una vez que lo hayáis hilvanado, lo podéis sentar con la plancha. Y otra cosa, si queréis que el cuello tenga un pespunte por aquí, todavía no lo hagáis. Esto se hace después de haberlo puesto
sobre la camisa. Así que ahora, ¿qué es lo que toca? Pues ponerlo en la camisa. Cogemos la camisa por el derecho y cogemos nuestro cuello y hacemos coincidir el derecho, es decir, el lado de la entretela, derecho contra derecho. Y vamos a ir primero poniendo el centro, después ponemos los extremos. Si os estorban un poquito los silbanes, se lo podéis quitar, de modo que podamos abrir bien esto. Y vamos a tener que coser desde aquí, que es justo la costura esta, y justo donde nos pasa la costura del cuello, lo vamos a tener que hacer coincidir justo con este lado de aquí, lo más exactamente que podamos. De modo que cuando lo cosamos, ¿veis que nos queda justo al borde y al filo? Pues esto es muy importante en los dos lados y también es muy importante que el cuello nos quede del mismo tamaño en los dos lados. Sé que cuesta bastante esfuerzo, pero es lo que hay. Y una vez que hayáis puesto este, hay que ir poniendo el resto de los alfileres. Y hay que procurar que no nos quede ningún pliegue. Bueno, pues esto hay que hacerlo por los dos lados. Una vez que lo hayáis fijado bien con alfileres, tocaría hilvanarlo y comprobar que nos mide lo mismo en un lado que en otro, que nos queda más o menos igualadito. Y una vez que hayáis hecho estas comprobaciones, habría que coserlo con la máquina de coser. Esto habría que coserlo desde aquí. Si os cuesta mucho llegar con la máquina de coser, podéis empezar un poquito más avanzado, dejar los hilos largos y terminar este trocito a mano. Cuando la hayamos cosido, lo primero que tenemos que comprobar es que no nos queda ningún doblez por el recorrido de nuestro cuello. Y si está todo correcto, lo primero que vamos a hacer va a ser recortar un poquito estas costuras para que no sean tan grandes. Y ahora que ya lo tenemos más cortito, tocaría hacer esta parte de aquí, que es cerrar el cuello. Esto tiene que quedar hacia arriba, entonces si os cuesta mucho podéis ayudaros con la plancha y plancharlo hacia arriba para que os cueste menos hacer esta parte. Pues nada, vamos doblando por nuestras marcas, de modo que esta costura de aquí no la veamos. Nos llevamos el doblez un poquito más abajo. Como tenemos esto bien canteado, nos ayuda a que doble por su sitio. Y yo lo que os recomiendo que hagáis es esto, que saquéis los alfileres un poquito por debajo de la línea de costura, no por aquí, porque como luego lo vamos a coser por aquí, nos aseguramos de que esta tela la estamos cosiendo con la máquina de coser y de que no se nos queda abierto. Y nada, esto lo vamos a hacer por todo el recorrido. Bueno, pues yo ya lo tengo hilvanado y lo he hilvanado justo por donde pasé los alfileres, es decir, que el hilván me queda por el exterior de la costura. Y ahora lo que vamos a hacer es coserlo con la máquina de coser, una puntada larga al 3,5 de 4, lo tengo yo. Si queréis hacerle una puntadita por aquí de adorno, lo podéis hacer. Y en ese caso os recomiendo que hagáis este recorrido. Empezáis en el centro del cuello, aquí, y hacéis este recorrido. Vais por aquí, hacéis la curva, seguís por aquí, así, 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 y acabáis en el centro. Es decir, que no empecéis por las esquinas, porque os puede quedar feo. Y así hacéis el recorrido completo sin que os quede ninguna traba por esta parte de aquí, que es la que se ve. Yo no le voy a dar ningún pespunte de adorno, simplemente voy a coser esto de aquí. Bueno, pues así es como debería quedar una vez terminado. Como veréis, está perfectamente acoplado lo que es al cuello. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!